Bueno, en 5 minutos van a ser las 9 de la mañana. Este señor no precisa demasiadas presentaciones, así que de una nomás. Senador Óscar Andrade, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Un gusto estar por acá. Bueno, hay muchísimos temas como se imaginará. Vamos a arrancar con lo último. Para usted, efectivamente, es caso cerrado con lo de Cairo, con la renuncia, ¿ya está? Sí, yo digo que es cerrado y abierto, porque está cerrado en términos del Poder Ejecutivo. Y es abierto en términos de un tema de fondo, que es una parte importante de los uruguayos no tiene forma de tener respuesta al tema de la vivienda. Importante. O sea, para poner un ejemplo, o sea, la mamá que se separó y fue a vivir a la casa de sus padres y en desespero se construyó en el fondo del terreno una pieza. Tuvo muchas opciones distintas a esa. O sea, hoy tiene muchas opciones para acceder a una vivienda distinta a esa, que difícilmente sea regular, difícilmente sea pensando en que contrata un estudio de arquitectos, contrata un agrimensor. No tiene. Y eso no dejó de pasar después de la renuncia de Cairo. O sea, esa es una situación que Uruguay en algún momento tiene que abordar entendiendo el problema. El fondo del asunto, digamos. Claro, fíjate una cosa. En Montevideo vive hoy menos gente que la que vivía hace 40 años. Sí. ¿No? Un poco más de hogares, menos gente. Pero en la periferia es casi el doble de gente que vive. O sea, tenés una ciudad, 1,8, 1,83%, o sea, de cada una persona que vivía en la periferia, casi duplicaste la gente que vive en la periferia. La gente se va a vivir a la periferia porque desea vivir en la periferia. O sea, desea tener lejos los servicios, tener que viajar el doble para poder llegar al trabajo, tener lejos la infraestructura, no tener saneamiento. No, particularmente hay 2 quintiles de ingresos, los más bajos, que fueron de alguna manera expulsados, no los echaron, ¿no? Pero digo, por una cuestión estructurante económica. Hay una parte del centro de Montevideo que se fue de sectores medios altos, para la costa o para la costa de Canelones. Bueno, este es un gran drama. O sea, que hay que abordarlo con esa mirada un poco más profunda. Decir, bueno, Uruguay merece pensar una política de acceso al suelo urbano para la vivienda. Bien, sobre eso hay algunos proyectos sobre el fondo del asunto, de los que vamos a conversar un ratito, pero políticamente entiende que la dirigencia del Frente Amplio no logró interpretar bien a la militancia que estaba reclamando claramente otra cosa con una decisión más rápida en torno al caso Cairo. Puede ser porque hoy es a nivel de vértigo, pero pasaron 2 días o 3 entre que se conoce la noticia y que se renuncia. No pasaron. No, por las declaraciones que hubo en el arranque, ¿no? El apoyo muy firme del MPP, las declaraciones del presidente del Frente Amplio. Esa es más una pregunta interna para los compañeros del MPP que decidieron salir en ese momento, y yo no voy a criticar menos públicamente esa decisión, pero nosotros decimos, esto está en el nivel del Poder Ejecutivo, el que tiene que hablar es el presidente, porque es el que tiene que evaluar la situación. Me parece que se resolvió rápido. Creo que hay un riesgo con esto, de decir, bueno, una situación es un error que reconoció Cecilia, decir, bueno, una cosa era la situación de origen y otra es en el momento que asumir responsabilidades. Ahí hay un cambio. Voy a poner un ejemplo. En el periodo pasado se dio una situación de estas características con la diputada Capillera. La verdad, a mí me cuesta juzgar, porque en realidad decir, estaba en una vivienda que era una vivienda para pasivos, que en su momento la ocupó alguien y después se la vendió de manera irregular, ¿no? ¿Estaba en una situación de regular? Claro que no. Ahora, fue una ventaja que quiso sacar en Barrio Casaballe. Seguramente una madre no tenía otra opción que esa para tener donde vivir. Entonces, quiero separar esto en el siguiente sentido. Decir, bueno, en todos los planos, es claro que estar regular es lo mejor. 2/3 de los profesionales, otro tema que está hoy en debate, no está aportando a la caja. ¿Ninguno de ellos trabaja de forma independiente? Señor, vaya a recorrer, bueno, en el interior más todavía, muchísimos de los lugares donde puede haber trabajando psicólogo y tienen enormes dificultades en esa condición económica para hacer el aporte a la caja profesional. No digo que esté bien, quiero separar. Digo, hay circunstancias donde no se elige, no tenés posibilidad de elegir. Cerro Largo, Rivera, estuve en Rivera la semana pasada. Parte de las reuniones que tuve fue con un grupo de vendedores que están irregulares. Ahora, la discusión con ellos era, ¿hago esto o no como? ¿No? Porque no hay ninguna otra posibilidad de trabajo. Estaban irregulares. Es evidente que estaban irregulares y la mayoría trayendo cosas de contrabando. El tema cosa tiene responsabilidad pública, ¿no? Claro, por eso digo, hay que separar la situación desde el momento en que tenés responsabilidad a cómo te parás ante circunstancias de informalidad que muchas de ellas no se eligen. Senador, y más allá de la responsabilidad pública, ¿no le parece también que cuando hay un ascenso social
¿Es necesario que ese ascenso social vaya acompañado de asumir esos compromisos? Porque de alguna manera, gracias a eso, se puede también sostener el no hay duda, entramado pero a social. ver, no hay duda. A ver, acá hay una circunstancia que es esta. Si, bueno, mismo Cecilia reconoce un error que es desde el momento en que tenés responsabilidades. Lo que digo es, no construyamos un relato general. A ver, esa vecina que decíamos al principio que construyó su vivienda al fondo de la casa de los padres, ¿puede ser candidata a algo hoy? Nosotros tenemos que decir, ¿no? O porque construyó así, no puede ser candidata, ¿no? Porque si fuera esa la lógica, estaríamos en una cuestión media sensitiva de las posibilidades ciudadanas. Pero usted dice que no importa ser honesto o pagar los impuestos para llegar a tener un No cargo dije, público. no, pero yo no creo que haya un problema de deshonestidad. Lo que estoy diciendo es que hay un problema de informalidad en la economía uruguaya que es muy alto, es muy grande, entre evasión e ilusión, que hay que entender, ¿no? Que hay que entender, porque vos tenés que construir mecanismos que permitan la formalización. Por eso ponía el elemento al principio. Si vive el doble de gente en la periferia, ¿es porque eligió vivir en la periferia? No, obviamente es porque es más barato y más accesible. Porque para no tuvo otra posibilidad. Entonces, y mucha de esta parte del Uruguay construye como puede. ¿Alguien le gusta no tener un arquitecto para que te ayude con los planos? ¿Quién no le va a gustar tener un arquitecto? ¿No? Es lo mejor, tener un arquitecto, un agrimensor, ingeniero, tener todo un plantel que te... Bueno, esa posibilidad, la inmensa... Bueno, la mitad de los uruguayos por lo menos no la tiene. Entonces tenemos que colocar los dos mundos. Miremos que esto no es algo excepcional, ¿no? Claro, el tema es el día después, ¿no, senador? Porque estamos hablando de una persona con una trayectoria política, primero 30 años, ¿no? Por eso, quiero separar la situación particular. Por lo que sé, creo que por el 2002-2003 fue que le dieron el terreno ese, ¿no? La situación particular de la situación general, porque si no nos llevamos puesto la situación general. Y en la situación general creo que tenemos mucho más de deuda de la construcción de política, Sí, claro. ¿no? O sea, de deuda en la construcción de derechos. O sea, si la vivienda es un derecho, bueno, es un derecho que está siendo negado a una parte importante de los uruguayos. A ver, si el salario mínimo nacional es 20.000 pesos, un poquito más, y el promedio de un alquiler es 20.000 pesos, bueno, señores, estamos teniendo un problema ahí, ¿no? Porque lo que estamos ofreciendo desde el punto de vista de la remuneración, hay una parte importante de los uruguayos a la que no le está dando para resolver un tema que no es un lujo, que es central. Particularmente a quién le estamos vulnerando esos derechos, a los niños, donde tenemos más situación de problema habitacional, es en las infancias. A ver, nosotros hace 15 años que trabajamos los fines de semana en los barrios carenciados para ayudar con los temas de la vivienda. Te encontrás con cada situación, ¿viste? Durmiendo dentro del barro, sin baño. Bueno, está difícil pensar que en esas condiciones de futuro... Ahora, yo no quiero a esa parte de la población que está más rezagada decir usted no tiene derecho ciudadano, no puede ser candidato a concejal en el lugar porque te voy a apuntar con el dedo. Entonces, me gustaría tratar el tema con más profundidad, ¿no? En un país que repito, parece paradójico. Mientras tenemos esta situación, tenemos más de 300.000 viviendas vacías. ¿Le molestó que le emparentaran esta situación a la suya con el... No, porque, a ver, ¿por qué? Porque yo asumí el mismo error. Es decir, bueno, una situación normal, que es, te compras un terreno y te haces la casa vos, ojalá hubiera tenido para contratar arquitectos, el día que te acostaste albañil y te levantaste senador, al otro día eso es intolerable. Hasta el día anterior es lo normal. ¿Qué hubiera sido raro? Mirá, este loco tuvo posibilidad de contratarse un estudio de arquitectos para hacerse los planos. No, casi, la verdad, no conozco. O sea, obrero de la construcción que haya tenido la posibilidad de contratar un estudio de arquitectos para hacerse los planos, no conozco. A mí me toca asumirse además con otro elemento agregado. La vivienda ya no era mi vivienda. Yo me había separado en el 2017. Sí quería terminarla, porque si no iba a quedar como una tapera, ¿no? Y bueno, es más, aproveché en la pandemia para terminarla. Claro, ahí sos senador, ¿no? Entonces la deuda de senador, a pesar de que era una deuda que la miro hoy absurda, 12 cuotas de 4.900 pesos, era una deuda intolerable para un senador de la República. Ahora, y al final regularizó el asunto, senador. Sí, en todo el plano, ¿no? Un ejemplo, el BPS, en mi caso, admite que fue autoconstruida y por tanto no hay evasión de aporte, ¿no? Que es lo que mucha gente no sabe. El aporte es cuando contratás una empresa. Claro, si lo haces vos... Cuando autoconstruís no tenés a quién aportarle a la jubilación. Si lo haces vos, claro, para autoconstruir tenés que tener el plano en principio. Y la mayoría no tiene posibilidad de contratar un estudio de arquitectos o un agrimensor para hacer el plano al principio. Ahora, esa situación es normal. No es normal que alguien en esa situación llegue al Senado de la República. Yo en su momento lo que sí tuve fue una reacción un poco
en la forma en la que se presenta el tema. Decían, bueno, fulano que es, lo vamos a desenmascarar, ¿viste? Y el programa periodístico estaba hecho en un canal en el que trabajé 2 años, donde los 2 años enteros decidí donar el 100% del sueldo. El 100% del sueldo. Claro, pero eso es parte de la realidad que a veces no se cuenta. Así, bueno, si vos decís, mira, fulano, que ganó durante 2 años 50 lucas por mes, que los donó entero a 10 instituciones de discapacidad, tiene una deuda a 12 cuotas de 4.900 pesos, es toda la verdad. Esa es toda la verdad. Después la gente puede jugar, decir, bueno, claro, pero capaz que lo que tendría que haber hecho es priorizarse él, no destinar el 100% del sueldo que ganaba ahí a donar a instituciones, ¿no? Y otra que resolver una deuda. Podría resolver la deuda, terminar la casa, porque esa es toda la verdad. Yo entiendo, pero me parece que ahí hay diferencias. Por un lado, ese sueldo era una empresa privada. A usted no le estaba pagando el Estado por su participación en Canal 4. No. Eso por un lado. Lo que usted decida hacer con su sueldo es una decisión personal. Pero es parte de la información, ¿no? Sí, es parte de la información. Te voy a poner otra diferencia. Perdón, mi patrimonio no fue volanteado, porque era 0. El de caso de Cilia sí. ¿Por qué no fue volanteado? Entiendo, y no me voy a meter en el cómo hizo el trabajo, cómo hicieron trabajo los colegas, pero quiero seguir en el caso, porque también una de las cosas que entró en discusión es, bueno, ¿cuánto donan o no de su sueldo integrantes del MPP? Dicen, bueno, tenemos los sueldos topeados, tenemos un sueldo que es medianamente magro o un sueldo promedio. Pero eso sueldo promedio lo tienen porque así lo decía la organización política. La ciudadanía no tiene nada que ver. Lo tengo clarísimo. Yo lo que digo es, yo tenía una deuda de contribución y no solo de contribución. ¿Y por qué era una deuda? Porque esa propiedad, que no era mi propiedad, yo me había separado en el 2017, de hecho la propiedad fue para la madre de mis gurises, ¿no? Tampoco tenía hecho el divorcio. O sea, estaba divorciado, pero no tenía hecho los papeles del divorcio. Sí me había puesto a terminarla, porque dejarla por la mitad, no la terminé, pero por lo menos dejarla habitable, o sea, no tenía luz, no tenía piso, era que transformara en una tapera. Pero legalmente era mía. O sea, si yo hubiera hecho los papeles en el 2017 cuando me separé, esa casa no era mía cuando asumí a senador y no tenía ni un problema más. Ahora, de hecho, también porque es caro. O sea, no le digo a la gente que no se case, pero digo, piensen que eso también es un montón de plata. En ese momento, en mi cabeza, no me cayó la ficha, que me cayó después de decir, bueno, hoy esto legalmente es tuyo, por más que no sea tuyo, ¿no? La deuda es tuya, por más que es muy discutible, es tuya, ¿no? Por más que no... Y sos un senador, ya no sos más un albañil, ¿no? En mi opinión, decía, bueno, el tamaño de difusión que se le dio y la forma en la que se presentó el tema era una forma donde no siempre se colocaba toda la información. No toda, porque decir, bueno, sí, yo asumo una responsabilidad, decir, pucha, capaz que antes de hacer nada, el día que asumí como senador, lo primero que tenía que haber salido es a buscar un estudio de arquitectos para hacer los planos, ¿no? De esa construcción, terminar el tema de la situación de la deuda de contribución, que repito, era una deuda recontra manejable, pero me sigue pareciendo que no enfocamos el tema de fondo. Es decir, ¿cuál es el tema de fondo? El tema de fondo es que tenemos una situación donde si no tomamos un conjunto de medidas de política pública, cada vez más vamos a profundizar la segregación territorial. Bien. Y pensar los problemas como los de la seguridad pública sin atender la segregación territorial es... Era la raíz del problema. Vamos ya al tema de fondo. Simplemente, en un minuto, para cerrar el tema Cairo, ¿fue un error de Cairo no avisarle al presidente que tenía esa deuda? Sí, ¿Fue un error del Ejecutivo no hacer un scouting, digamos, de información del ministro que va a poner en el gabinete? Lo asumió ella misma. Ahora, en realidad es muy complejo que vos sigas bailando arriba de una situación donde lo asumió de la forma más dura, que es renunciar a su responsabilidad al frente del Poder Ejecutivo, ¿no? O sea... No sé cuánto más podés estirar el tema. Decir, bueno, tuvo una situación... Lo que pasa es que cuando vuelva a diputado va a estar el tema. Cuando asuma su banca en diputados, la oposición se lo va a recordar. No sé, no creo. No creo, porque vos tenés, repito, yo no lo vi este tema con el caso de Elsa Capillera en el periodo pasado. Y en realidad, yo cuando se discutió en la bancada el tema, digo, ¿qué vas a dar por esta situación donde es obvio que seguramente fue una mujer que no tuvo otra que irse a vivir ahí? Claro, pero no nombraron ministra de Vivienda ni directora. Claro, por eso digo, pero era diputada. ¿Hasta cuándo lo podés estirar? Porque, repito, tenés el otro riesgo, que es construir una lógica que diga esta parte de la población que vive de changa, que construyó como pudo su casa de manera irregular. Repito, ¿por qué no va a querer tener un arquitecto? Que te salva la vida en términos de... Es lo mejor que te puede pasar.
Ahora, entendamos que hay un montón de familias uruguayas que no es que elijan no tener un arquitecto. No tienen cómo financiar un estudio de arquitectos para hacerse la casa. Igual hay mucha gente humilde que también paga al día sus cuentas y no está de manera irregular. Pues si no estamos como bregando como que supuestamente hay que asumirlo porque uno es un legislador y hay mucha gente humilde en situación parecida a la de Cairo en sus inicios que está al día con todo. Y esa gente... Las posibilidades de construir una vivienda irregular, de forma regular, para los 2 quintiles más bajos de ingresos son prácticamente nulas. Nulas, ¿eh? O encuentran un problema de subsidio vía MEVIR, por ejemplo, o vía subsidio vía cooperativa, con las dificultades que a veces tienen para tener terreno vía cooperativa. Pero en los 2 quintiles más bajos de ingresos, pensar que puede construirse de manera regular, no. Miremos los 2 quintiles más bajos de ingresos. A gata sobrevivís. Entonces, es muy complejo eso. ¿Qué le pasa a esos 2 quintiles de ingresos? O allegamiento, ¿no? Pero está estudiado esto. O sea, tiene que vivir en la casa de sus padres, o asentamiento irregular, ¿no? O construcción de forma irregular. Son las 3 más probables. Entonces, entendamos que ahí tenemos un problema mucho más desafiante que la chicana puntual, ¿no? Es decir, bueno, es evidente que cuando asumís cargo de responsabilidad, dejas políticamente no puedes. Vamos a eso entonces. Senador, justamente, el Frente impulsa varios proyectos referidos a la vivienda. Algunos de ellos tienen que ver con muchas viviendas desocupadas, donde se establece la posibilidad de un incremento de tasas, eventualmente un incremento de impuestos para esa gente que tiene viviendas y no las usa. Le quiero preguntar, ¿cómo se ata esto con aquello que dijo O'Donnell de que no iba a haber incremento de tributos? No, pero es que en realidad ese es un impuesto para no cobrarlo. O sea, vos lo que querés ¿Cómo es un impuesto para? Claro, es desestimular la vivienda vacía por periodos prolongados. ¿Y el que la tiene vacía? Entonces vos construís ahí una lógica. A ver, vamos a la discusión esta. A ver. ¿Cuál es el problema de la vacancia? Porque es un tema de fondo, está estudiado en el mundo. Bueno, el problema de la vacancia es grave. Cuando supera el 3-6% de vacancia, de cantidad de inmuebles vacíos respecto al total, genera enormes problemas desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista del costo de la infraestructura, desde el punto de vista... El mundo desarrollado, ¿no? El mundo desarrollado lo ataca de manera agresiva esto. Múnich, Londres, el mundo desarrollado, Estocolmo, lo ataca de manera agresiva. Es un gran problema, ¿no? Lo primero que tenemos que reflexionar es, ¿tenemos o no tenemos ese problema? Bueno, cada vez más grave, ¿no? Una parte, además de la vacancia, vacía y abandonada. A ver, separemos. O sea, ¿se puede solucionar a través de impuestos? No. Hay un conjunto, es un tema, ojalá se resolviera solo, pero existe en Montevideo, ¿eh? Sí, Ciudad Vieja, por ejemplo. No, pero existe desde el 2016 una tasa a la vivienda vacía. No es algo que no exista, existe hoy. Ahora, lo que estoy diciendo es, tenemos un problema grave, particularmente en la zona urbana consolidada. Esto está pensado para algunas zonas. Zona urbana consolidada y con servicios, ¿no? Cuando tenés esa circunstancia, vos tenés que estimular la vacancia. ¿Cuándo salta esto? En el 2004. En el 2004 el censo da que triplicamos la cantidad de viviendas vacías sin motivo. Vos podés tener vacía porque es de segunda propiedad, ahí no tenés nada que hacer, ¿no? Vos podés tener vacía porque está en alquiler, nada que hacer. Tener vacía, o venta, podés tener la vivienda vacía porque está en construcción. Sacando estos tres fundamentos, de las 56.000 viviendas vacías que hay en Montevideo, hay 26.000 que no están en ninguno de estos casos. Muchas de estas, además, abandonadas y degradadas. El que lo sufre es el vecino que está al lado. O sea, al que le tocó estar al lado de una vivienda tapiada, ese es el que sufre la situación. Y el barrio. Bueno, tenemos un conjunto de normativas desde la Ley de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente del 2008, no siempre utilizadas. Pero el mérito primero es pongamos este tema en debate. ¿Qué estableció la Ley de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente? Bueno, que después de 10 años, en caso de degradada, tenés que tomar acciones, ¿no? Estableció los plazos de adquisición más breves para las familias de bajos recursos, estableció el derecho a la superficie, estableció el derecho a la preferencia de los gobiernos municipales, que no se usó. Por ejemplo, cuando hay una compra-venta de vivienda, si ese predio es un predio que es importante para, supongamos, la Intendencia dice, este predio acá me permite instalar una cooperativa donde pueden resolver su vida 50 familias. Bueno, hago el esfuerzo para esa zona urbana a los efectos de densificar la ciudad, ¿no? Esas herramientas, en general, las intendencias no lo han usado. Entonces, el primer elemento es pongamos esto en debate, como existe en el caso de la compraventa de inmuebles agropecuarios de colonización, que no hemos puesto en discusión. ¿Qué otra cosa existe a partir del 2018, reglamentado en el 2019? Una ley sobre viviendas vacías y degradadas que lo que intenta es que el propietario reaccione. Entonces te avisan, Dante, tenés la vivienda, una diligencia, después, si sigue vacía, después de un periodo largo, ¿no? Sigue vacía y degradada, tenés un proceso judicial,
Si perdés el juicio, al final te dicen, tenés otra chance de hacer una propuesta para construcción que permita poner en regla la situación. Es largo. Eso no se usó. ¿Y qué tuviste? 2 experiencias, proyecto Fincas Abandonadas, 2015-2017, acá en Ciudad Vieja, la cooperativa dispersa, la cooperativa feminista, otra parte que se usó para un refugio, ¿no? Con la comunidad. Y en el último periodo, una primera experiencia piloto en Montevideo, que logró expropiar 63 inmuebles por deudas compensables, que es el otro proyecto, para simplificar los procesos jurídicos, y permitió cartera de tierras para 1.045 familias. O sea, no es que ese predio es una casa para una persona, ¿no? Entiendo. Ese predio, si vos lo generás en zona urbana, donde tenés servicio, tenés saneamiento, tenés la escuela, tenés la policlínica, permitís el acceso a la ciudad, que creo que es la discusión que tenemos que dar, para no seguir ensanchando hacia afuera y construir soluciones de pobres para pobres en la periferia, cuanto más lejos mejor, y dejar la zona céntrica y con servicio, en mejor caso, para el mercado inmobiliario, al que no le podemos pedir que piense en los problemas de la sociedad. Yo no tengo nada contra el mercado inmobiliario. ¿Qué quiere hacer? ¿Un negocio? Y claro, ¿qué le vas a pedir al operador inmobiliario que sea el responsable de pensar que los quintiles más bajos de ingreso tengan derecho a la vivienda? No es su métier. Y desde el mercado inmobiliario, Andrade, surgieron críticas que apuntan a que este proyecto es intervencionista. No conozco, pero me gustaría escucharlo. Yo lo que digo es, miremos las mejores prácticas, miremos los países que han logrado resolver la segregación territorial. Si en realidad aplican políticas mucho más agresivas que esta. Más agresivas en el sentido de la participación pública. O sea, Londres tiene una cartera de viviendas mucho más alta que la que Uruguay no está ni a kilómetros. O sea, los países que lograron, las ciudades que lograron resolver el problema de la segregación territorial, claro, América Latina es el peor ejemplo porque es la región del mundo con mayor segregación territorial por destrozo y la más violenta y con la mayor infantilización de la pobreza. Bueno, eso es lo que tenemos que tratar de no ser. O sea, yo no entiendo. Claro, hay un discurso que es este. Decir, bueno, pues si tienes una zona urbana, en vez de dárselo a una cooperativa, negocialo con el mercado inmobiliario y saca unos mangos para hacer vivienda para pobre donde el diablo perdió el poncho. Esto puede tener ser seductor, digámosle. Bueno, pero capaz que algunos pesos y... Pero lo que no nos damos cuenta a mediano plazo es que seguimos profundizando una fragmentación. ¿Cuánto de bien nos hace que el gurí de sector medio-bajo juegue en la misma plaza con el gurí de sector medio para arriba? ¿Cuánto bien nos hace en el largo plazo? En algún momento fuimos eso. Claro, en la década del 50 y 60 seguro. Fíjate que teníamos una fuerte capa media de comercio, fuerte, y teníamos entre los trabajadores industriales y los trabajadores públicos, tenías casi un 60% con mucha estabilidad. Ahora, ¿no? Pero entonces el incremento que usted, disculpe que lo corte, pero el incremento que se propone en el proyecto de incremento de tributos es, dice usted, simbólico. No, se lo digo es para no usar, porque si a vos te van a triplicar... Yo porque la oposición le va a decir, pero el frente me prometió que no va a haber aumento. Ponele que vos sos un especulador inmobiliario, ¿no? Y vos lo que querés hacer es que esta zona de acá se encarezca y por lo tanto para que se encarezca, especular o financiarizar con la vivienda. Si mira, yo la verdad tengo dilema en los bancos, lo que voy a hacer es especular en vivienda, no me importa si vive gente. La mantengo vacía, ¿no? Y espero que se encarezca la zona para... Y vos sabés que después de 2 años vacía, sin ofrecerla siquiera alquiler, vas a tener un impuesto 3 veces más caro, calculo que vas a razonar y decir, no, pará, tengo que colocarla en el mercado, ¿no? Lo que intenta es estimular la práctica de especulación, que ha hecho estragos. O sea, lo que quiero decir es, no es un invento. En un montón de ciudades, la práctica de especulación con la vivienda ha hecho estragos. Y lo que intenta, que está vacía y abandonada, porque era de un fulano que se fue al exterior, murió en el exterior. No, yo lo entiendo, digo porque... No quedó la sucesión. Acelérese el proceso de deuda compensable. Está bien, yo eso lo entiendo, lo que le digo es que seguramente la gente le va a recordar, bueno, pero el Frente me prometió que no iba a aumentar tributos, no iba a aumentar impuestos. No, pero en este caso no es con fin recaudatorio. Lo que quiero decir es con fin... Es como que me digas mañana aumentás una multa de tránsito, ¿no? En este caso lo que tratás de desestimular es una práctica. Así, bueno, ¿qué está pasando en el mundo? Con los riesgos del sistema financiero, muchas veces pasa a ser un activo financiero la vivienda. Y el mercado se refugia en la vivienda, sin entender la función social de la vivienda. El costo de eso, ¿quién lo tiene? Toda la sociedad. Porque si acá vive menos gente cada vez más, el costo de mantener la infraestructura urbana se reparte entre los demás. No es que es gratis, ¿me explico? Entonces, eso que, repito, ya existe en Montevideo desde el 2016. Fue en su momento... se hizo una acción entre la Suprema Corte de Justicia y se declaró constitucional, que es desestimulemos esto para generar un conjunto de herramientas que permiten en algunos casos
La deuda compensable que existe desde 1912. Nosotros lo que estamos es simplificando el proceso de peritaje. No estamos inventando nada en términos de la posibilidad de expropiación. Existe hace más de 100 años. Es ballista la norma, no es algo nuevo. Lo que decimos es, hay trámites burocráticos que sería bueno simplificarlos. ¿Para qué? No para que tengas una gran cartera de tierras. Para que la cartera de tierras sea usada socialmente. Esto es para que las cooperativas, en un caso será un centro cívico, en otro caso será para una actividad cultural, tengas posibilidades de intervenciones urbanas que permitan tener una mejor ciudad. Si no se mira la cuestión general, que son dos cosas: estrategia de acceso al suelo urbano, derecho a la ciudad y recursos para poder potenciar, senador, la vivienda sea un derecho. Nos queda poco tiempo, pero ¿qué voluntad política hay o encuentran ustedes en sus colegas con estos 3 proyectos? A ver, yo tengo para mí, si esto no es por consenso, no sé ni si habría que avanzar. Porque tiene que ser sostenido en el tiempo. Claro, porque vos precisás que esto después lo ejecuten las intendencias de todos los departamentos. Pero yo supongo que el intendente, sea el color que sea, que tiene una zona urbana donde tiene determinados buracos, ¿viste? Que tiene viviendas que están... Hay varios exintendentes en la comisión. Claro, que tiene viviendas que están tapiadas, ¿viste? ¿Le conviene que eso quede congelado en el tiempo o le conviene que eso sea parte de un proceso de intervención urbana para lo que fuera? En algunos casos será una institución que atienda al adulto mayor, en otro caso será para algo de salud, en otro caso será para algo de la cultura, en otro caso será una cooperativa de vivienda. Eso tiene un costo igual también, ¿no? Sí, pero ¿cuánto del costo ahorrás? Voy a poner ejemplos que son empates trágicos. Vos tenés predios urbanos en todo el país donde tenés un cruce. La ANB tiene una deuda compensable con ese predio que le permitiría expropiar. Pero a veces ese predio tiene una deuda de contribución que hace que la ANB no expropie para no clavarse con el choclo, una deuda de contribución que es mucho mayor que el valor del predio. Y la Intendencia no expropia para no clavarse con la deuda de la ANB que es mayor que el valor del predio. Entonces hay un empate. Perdemos todos en ese empate. ¿Me explico? Entonces, tener una transformación democrática del Estado, de las políticas públicas, que articulen el conjunto de herramientas que ya hay, le sumen algunas, pero que articule para una reforma urbana, que tenga como centro decir, sin intervención del Estado en las políticas públicas, hay una parte de la población que la condenamos a vivir donde el diablo perdió el poncho. Y eso después nos genera un conjunto de problemas, que el transporte no llega, que no tenemos policlínica, que no tenemos CAIF, que tenemos que buscar infraestructura en desespero, porque Uruguay no es que pasó de 3 millones a 7, entonces tiene un problema con la vivienda porque explotó demográficamente. No. Bien, Andrade, tenemos que ir cerrando. Me queda un minuto de entrevista. Nos queda un minuto de entrevista y le queremos preguntar, capaz que no al senador, al albañil, al obrero de la construcción. ¿Duele esto que está pasando con el Fondo de Reconversión? Hay varios dirigentes del Zunca expulsados. Está metido ahora también la secretaria de Finanzas del Zunca. Metida, digo, que tuvo que ir a declarar como indagada, que además es secretaria de Finanzas del Partido Comunista. Aparentemente se habla de desvío de fondos para un lado o para el otro. Una ensalada compleja. ¿Le duele eso? Se hizo lo que se tenía que hacer. Suponete que vos tenés en el canal que encontrás a alguien que tuvo un faltante de dinero. Vos podés hacer dos cosas: expulsarlo y dejar la pobreza, o no solo expulsarlo, sino expulsarlo, abrir una investigación, ver el origen del faltante, ver una auditoría y hacer una denuncia penal, ¿no? El Zunca podía haber dicho, tengo un incidente que se dio en los fondos, se encontró un desvío irregular, despedir al que se encontró desvío irregular y cerrar la página, ¿no? Eso podía haber, nadie te obligaba a hacer más que eso. Lo que se decidió es decir, bueno, hay un desvío irregular, es muy doloroso porque los fondos tienen décadas funcionando, funcionan de manera honoraria, o sea, el dirigente del fondo no cobra por ser dirigente del fondo, ¿no? Y esto es hace décadas. Los resultados que tienen los fondos son enormes, o sea, hay 10.000 gurises que pasan por arreglo odontológico por año financiado por los fondos. Entregás decenas de miles de préstamos de vivienda, útiles escolares, asistencia psicológica, o sea, tiene una cobertura gigante de algo privado financiado entre empresarios y trabajadores de la construcción, donde yo lo decía en la previa, en general no se manejan recursos, se manejan vouchers. ¿Dónde se manejaban recursos? Préstamos especiales para casos especiales. Fulano que se le incendió un rancho. Sí. Y esta beta, una jefa de departamento, que era la que tenía autorizada, que empezó hace 3 años, después de un incidente, a utilizarlo de manera irregular. ¿Qué fue lo que se investigó después? Después de 3 auditorías y ampliación de denuncia. Me parece que lo que se hizo es asumir que hubo un problema, donde se perforó la institucionalidad del fondo, despedir de los 14 hasta ahora que se encontraron, hay 7 que son militantes de la construcción de distintos niveles, sí, que estuvieron vinculados a transferencias irregulares. Entonces, hacerse pasar porque tenías una casa incendiada cuando no tenías ninguna casa incendiada, ¿no? Y eso es dolorosísimo.
¿no? Se investigó y se hizo denuncia penal, y se hizo una ampliación de la denuncia penal. Entonces, me parece que lo que... Y se comunicó públicamente, estos estuvieron metidos en esta situación. Y además se armó una comisión para construir una institucionalidad que no permita este tipo de perforaciones. Ahora suspendiendo los préstamos especiales, ¿no? Ahora, lo demás surge de los denunciados que asumieron. Es como que yo diga, Astesiano ha declarado públicamente que él, si habla, tiene vinculado a Delgado a la calle. ¿Qué hacemos con Delgado a la calle? Por lo que diga Astesiano, lo que tenemos hasta ahora es alguno de los denunciados, sin presentar un cuarto de prueba, ¿no? Sin presentar en teoría, por lo que dice la prensa, en sus declaraciones testimonia que los que lo denunciaron son los responsables. Media prueba. Hasta ahora lo que se ha hecho es, cuando aparece una prueba, se ha sido implacable. Una prueba, implacable. Sin pruebas, es una campaña de enchastre, ¿no? Hasta que no aparezca una media prueba. Bien, Andrade, como siempre, muy amable. Bueno, gracias a ustedes. Muchas Muy bien. gracias.